desde la zona de Medrano y finalizó en el cruce de la calzada Revolución y la avenida Río Nilo en el municipio de Guadalajara, donde fue detenida y entregada a la policía. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para hacer terminados en tu casa, negocio o proyecto, todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presenta Reporte Vial 91.5 Zona 3. Bueno, le informo en estos momentos para aquellas personas que están haciendo recorridos en el área metropolitana de Guadalajara, principalmente en la llegada hacia la zona de Periférico Sur, se presenta un ligero alcance en el cual están involucrados dos vehículos, carriles laterales en Juan de la Barrera, esto para que lo tomen en cuenta si se dirigen hacia la zona de 8 de julio. Esta vía también presenta carga de automóviles para poder hacer los recorridos directamente hasta la avenida Colón. Soy Eder Forlaña y sigue en sintonía de 91.5, la estación de Reporte Vial. En Pegaduro podrás encontrar un amplio catálogo de soluciones para hacer terminados en tu casa, negocio o proyecto, todo al alcance de tus posibilidades con el Supercapa, Masilla, Multitex. Consulta el solucionador en pegaduro.com. Presentó. Muy buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Comenzamos este día jueves 8 de julio con la información, las noticias y el análisis con respecto a los temas que están ahorita en debate en la agenda pública nacional y local. Y bueno, no podíamos empezar con otro tema sino con el aumento del gas que se está registrando en los últimos meses y esta declaración ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador que dice, bueno, ante el aumento del gas voy a crear la empresa Gas Bienestar. Se va a encargar Pemex y vamos a distribuir y a vender gas a precio justo porque hay acaparadores, hay monopolios, 5 empresas gaseras le venden al 50% de la población y están especulando, están poniendo precios abusivos. Es un hecho, el gas está más caro. Ayer presentaba el presidente una gráfica en donde decía, bueno, tú en febrero de 2020 pagabas alrededor de 17 pesos promedio por un kilo de gas y ahora pagas 24 pesos por el litro. En febrero de 2020 eran 9 pesos y ahorita en promedio pagas 13 pesos. Entonces, sí ha aumentado, es un hecho. Vamos a hablar con un especialista, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC, en donde, pues bueno, él ha sido un especialista que hemos consultado en estos temas para ver si es posible crear una empresa que se llame, bueno, se va a llamar Gas Bienestar. El presidente dice, en 3 meses la voy a tener lista. ¿Tú crees que en 3 meses realmente empiece a vender gas a precio justo el Estado? ¿Y qué costo va a tener para el Estado y qué retos hay con respecto a ese tema? Ahorita estaba leyendo en la mañana, hay mucha información al respecto y todo un debate. Bueno, también va a estar en cabina José María Goya Carmona, él es director de proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Si tú has circulado recientemente por Periférico, sí, es una chulada el pavimento. Y el avance, pues es bastante notable de las estaciones del Peribús. Todo indica, ahorita que nos confirme que este año podríamos estrenar Peribús, podría mover hasta 400,000 personas, según los estudios que hicieron. Es decir, va a costar menos que la línea 3, va a mover casi 400,000 personas, la línea 3, y aparte va a mover más personas que la propia línea 3. La línea 3 en su aforo máximo estaba establecido que podía mover hasta 233,000 personas. Entonces imagínate, es un proyecto de enorme impacto para la ciudad, entre otros temas que voy a platicar con el director de proyectos de la CIOP. También comentamos un poco sobre los resultados de la reunión de Alfaro ayer con el presidente y los proyectos estratégicos para Jalisco, y esto que ha estado muy comentado. ¿Tú qué opinas? El gobernador dijo que a partir del próximo lunes va a tener lo que él dice, no es una mañanera, pero va a ser una rueda de prensa todos los lunes a mediodía. Yo digo, y ahí en redes también dicen que va a ser la semanera, porque quiere tener una relación más cercana con los medios, más apertura, y a partir del próximo lunes vamos a tener nuestra semanera con el gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué opinas de esta propuesta? ¿Qué hay detrás de esta razón o de esta decisión del gobernador de, digamos, ponerse más en el reflector y recibir a los medios? Dice, vamos a hablar de los temas que ustedes quieran. Pues aquí están los micrófonos de Cara a Cara y ojalá nos acepte una invitación el gobernador ahora con esta apertura para venir aquí a cabina y que platiquemos de los temas importantes para el Estado. Está abierta la invitación y estos micrófonos para el gobernador del Estado, Enrique Alfaro. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Yo soy Jonathan Lomelí, 33 18 80 76 41. Te repito la pregunta, ¿tú crees que en 3 meses el Estado va a poder vender gas más barato? ¿Eso es posible? ¿Sí o no?
Vamos a comenzar cara a cara. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara en contexto. Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo. Gas Bienestar se va a llamar. Y se van a vender cilindros de gas de 20, de 30 kilos a precios bajos en las colonias, sin que estas otras empresas particulares dejen de participar. Pero va a haber competencia porque no hay. Ese instituto de la competencia es un cero a la izquierda. ¿Cómo se llama? COFECE. Bueno, ahí está el presidente, como te decía, es un hecho. Hay una discusión y una preocupación, digamos, aquí para Juan de a pie, en el nivel terrenal, que es el gas está carísimo. De hecho, yo aquí me traje mi recibo del gas que me llegó en esta semana y en efecto pues está por los cielos. Entonces, a ver, hay una discusión, es un hecho, el gas está más caro, es el energético que más ha aumentado de precio, como te decía, y para hablar justamente de este tema está con nosotros en la línea Gonzalo Monroy. Él es director de la consultoría GIMEC y es también especialista en temas de energía, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada para cara a cara. Buenos días, Gonzalo. No, también buenos días. Oye, Gonzalo, pues a ver, antes que nada tengo muchas preguntas muy como específicas, pero antes quisiera escuchar tu opinión sobre esta propuesta del presidente de crear una empresa, no solamente crearla, sino hacerlo en 3 meses para distribuir y vender el gas a un precio justo ante un hecho irrefutable que es el aumento de este energético, Gonzalo. Curiosamente, fíjate, yo creo que antes incluso de contestar esa pregunta tenemos que platicarle a la gente por qué subieron los precios. Excelente. ¿Cuál es la posición de Pemex? Y por qué, ahí sí, ahora sí, por qué, con base a estos elementos, porque es una mala idea. Muy bien. La primera, ¿por qué ha subido tanto el precio del gas natural, del gas LP y, bueno, en general todos los energéticos? El gas LP en México ha subido 47% desde el 1 de enero. Esos son los hechos. ¿Por qué? Justamente por la subida de los precios internacionales del petróleo. El petróleo ha subido 57% en lo que va del año. Ahorita, por ejemplo, la mezcla mexicana se cotiza por arriba de los $70. Obviamente esto ha ido llevándonos para ese lado. Un elemento muy interesante es que el Congreso Federal, justamente en su aprobación del presupuesto del año 2021, quitó justamente los techos que puedan sido como estímulos para que el precio del gas no subiera tanto. Eso es un elemento fundamental de entender. Otro es que también el presidente no quiere decirle a la gente que también les está cobrando cerca de 2 pesos por cada litro de impuestos nada más. Así que eso también es un elemento que hay que decirle a la gente. Claro. Oye, un pequeño paréntesis para abundar en esto. ¿Qué tiene que ver los precios del petróleo con el gas? ¿Por qué están relacionados? Precisamente en el proceso justamente del gas natural y también el de la refinación, se toma el hidrocarburo, se procesa precisamente en centros procesadores de gas en las refinerías y de ahí es de donde se obtiene el gas LP que conocemos y que consumimos en las casas y en los hogares. A eso ahí justamente. Y obviamente los precios de referencia internacionales, algo que voy a hacer mucho énfasis en un momento, son los precios que tomamos en Mont Belvieu, en Texas. Es prácticamente propano, y el propano es el gas LP que tenemos es 98% propano en México. Muy bien. El siguiente punto que me querías comentar. Claro. Vamos a hablar un poquito del mercado, porque eso es muy importante para entender la factibilidad de la idea del presidente. A ver. Hoy sabemos que Pemex únicamente produce el 16% de toda la demanda en las refinerías y en los centros petroquímicos. Bueno, en los centros procesadores de gas, perdón. Únicamente el 16%. Eso significa que el 84% restante está siendo de importación y de ese 84, aproximadamente el 12%, es justamente importado por petróleos mexicanos. Estamos llegando a una cifra que no llega ni al 30%, Jonathan. Sí. Esa es la capacidad de Pemex de poder manejar o de poder satisfacer el mercado. El resto lo hacen muchas compañías privadas, pero aquí déjame también incluso ir adelantando. A pesar de que hay más de 80 y tantas compañías de gas LP, en realidad es manejado por 8 familias a nivel nacional. Ahí es donde el presidente tiene un punto, hay una concentración de mercado bastante grande, y a pesar de lo que él diga, no hay que decirlo así, justamente la COFECE ya tiene investigaciones en curso para corregir ese tipo de cosas.
Claro. Y ahí entramos al corazón de lo que quiso decir el presidente y de lo que verdaderamente dijo. Dijo que va a ser una empresa comercializadora de energético, en este caso del gas LP, y que va a ir vendiendo en las diferentes partes. Bueno, primero, pues, también hay que decirlo claramente, este ya también incluso de los 3 meses no es a nivel nacional, es únicamente para la Ciudad de México. Y esto viene en el contexto del golpe electoral que sufrió Morena precisamente en la capital del país. Al haber perdido justamente su bastión político, esto cae entre esas medidas electorales para recuperar las simpatías de un electorado que obviamente le dio la espalda de manera importante. El segundo tiene que ver mucho con esta idea justamente que habla él de precios justos. Déjame adelantártelo, no existe en ninguna parte del mundo una cosa llamada precio justo. Existen precios controlados, subsidiados, regulados y precios de mercado, pero el precio justo no existe esa cosa. Si eso lo queremos tomar como un eufemismo de un precio barato, significaría que entonces el presidente, y en este caso Pemex, que sería el suministrador de esta comercializadora, de este gas del bienestar, va a comprar en el exterior, va a importar gas caro y lo va a vender barato. Esa pérdida la va a tener que absorber Petróleos Mexicanos. Obviamente esto va a todavía más exacerbar los problemas y las pérdidas que ya ha tenido y que sigue teniendo Petróleos Mexicanos, y que eventualmente tendrá que salir del bolsillo de los ciudadanos para cubrir esas pérdidas. Así que de una manera u otra, eso termina siendo una muy mala idea, Jonathan. Es decir, en conclusión, en vez de que sea un costo directo al bolsillo del ciudadano, pues bueno, es indirecto vía Pemex, que al final nos cuesta y pagamos, y también representa es una empresa del Estado que en la que se sostiene gran parte de nuestra economía y también nos cuesta, ¿no? E incluso, de hecho, justamente como muy bien mencionabas, toda la información que fue saliendo durante el día, incluso te puedo decir de que se refuerza, por desgracia, la teoría de que esto será simplemente un movimiento político. ¿Por qué? Porque el gas LP, igual que la gasolina, es un subsidio que beneficia a las familias de mayores ingresos. Las familias, las verdaderamente más pobres, las más alejadas del desarrollo, las que más sufren en este país, todavía cocinan con leña, no cocinan con gas LP. Así que en ese sentido, por desgracia, pues terminas ayudando o tratando de convencer, tratar de darle un empujoncito a esa clase que en las últimas elecciones de junio, pues como que ya no vieron con tanta simpatía al presidente. Oye, Gonzalo, a ver, también otro punto. Es un hecho que el gas ha aumentado. Tú me dices, y yo ya lo había leído, en efecto, y esto es importante que lo comprenda también o que lo comparte el auditorio, ¿no? Que es los precios de referencia internacionales del petróleo impactan en el costo del gas. Y en ese sentido, bueno, no puedes tú llegar y aquí en México decir el gas va a costar tanto porque, bueno, está sujeto a los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, Gonzalo, te pregunto, estas 5 familias, estas 5 empresas, Ocho familias, 80 empresas. Ah, bueno, es que 8. ¿Realmente están teniendo márgenes de utilidad muy amplios? Es decir, la COFESE sí tiene estudios e investigaciones, estaba revisando el estudio en la mañana, en donde apunta a que hay prácticas monopólicas, a que se están enriqueciendo, y en ese sentido, pues bueno, quisiera preguntarte, ¿existe eso, Gonzalo? ¿Están teniendo márgenes de utilidad a costa del bolsillo de los mexicanos? ¿Márgenes de utilidad muy altos? ¿Te lo puedo decir? Sí, totalmente. También. Sobre todo por una razón. Como son, como te digo, 80 empresas alrededor del país, pero controladas por 8 familias únicamente, se han repartido prácticamente todo el territorio nacional. Se reparten desde las regiones, se reparten desde los estados, desde las colonias. Tú entras a esta y no entras a esta, y se respetan. Esa es la regla de las cosas. Sabemos también, obviamente, de muchísima evidencia, donde las propias empresas gaseras han saboteado los esfuerzos para que la gente se pase, por ejemplo, al gas natural residencial. Cosa que, si me permites ahí decirlo, el gas natural residencial ha aumentado apenas un 9%, comparado contra el 47% del gas LP. Es un excelente momento para que la gente también tome en consideración eso. Obviamente aquí se tiene que hacer mucha tarea. Y fíjate un elemento, creo que esa es una cosa súper interesante, Jonathan. Toda esta idea del gas del bienestar no afecta en absolutamente nada a estas 8 familias. No les está quitando absolutamente nada del mercado. Precisamente por la razón que te decía en un principio. Pemex no alcanza a cubrir el país. Y por eso va a haber muchísimas zonas, quizás donde la gente más requiere el energético barato, que nunca jamás va a poder alcanzar el gas del bienestar. Claro, a ver, ahora, otra cosa, Gonzalo. Enrique Peña Nieto nos dijo, vamos con la reforma energética, vamos a cambiar la Constitución para bajar el precio de la gasolina,
para bajar el precio del gas, de la electricidad y que haya libre competencia. En 2017 nos dijeron el gas estará sujeto a los precios que establezca el propio mercado y al haber una mayor oferta, pues se va a autorregular y vamos a tener precios más accesibles y mayor competencia. Entonces, ¿eso fue un fracaso o qué pasó allí, Gonzalo? No, ahí fíjate, yo te diría que es exactamente lo que ha pasado. Justamente los precios que oscilan y varían según sea la oferta y la demanda. Déjame darte un ejemplo, Jonathan. Sí. El año pasado estábamos hablando quizá de, ¿qué te gusta? Mayo del año pasado, cuando estábamos todos encerrados por la parte del COVID, donde pasó literalmente lo impensable que habían sido los precios negativos del petróleo, y en ese entonces el precio de la gasolina, por ejemplo, puesto en Tuxpan, estaba en apenas 10 pesos con 11 centavos. E incluso en Guadalajara, por esas mismas fechas, el precio de la gasolina estaba en 13 pesos. Sí. Ahí el presidente se puso la medallita y dijo que lo había logrado. No es cierto, era porque los precios del petróleo estaban prácticamente por los suelos. Y déjame darte incluso un dato para que te dimensionemos todos en general el impacto de los impuestos. Aún con ese precio de 10 pesos por litro, el gobierno mexicano estaba recaudando cerca de 6.50 pesos de impuestos. Así que el precio real de la gasolina en este momento, hace un año, era de 4 pesos con 50 centavos. Pero 4 pesos, de hecho. Hoy, justamente con estos precios altos que estamos teniendo, pues sí, esa es una oscilación de mercado que tenemos. Y por desgracia, eso es así jugar al mercado. El mercado puede subir, así como también el mercado puede bajar. Claro. Los precios no tienen palabra. Oye, Gonzalo, tengo un minuto nada más, pero a ver, yo entiendo que la COFESE y la Comisión Reguladora de Energías pueden establecer y decir, bueno, hay prácticas monopólicas y fijar un precio máximo del gas. Es decir, el marco normativo sí lo permite, ¿no? ¿Podrían hacerlo o no? Sí, es correcto. ¿Y por qué no lo hacen? Por una razón. Porque el trabajo conjunto que estaban haciendo con la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ellas cancelaron el estudio que estaba haciendo precisamente COFESE para poder poner esa regulación. En estas medidas de austeridad terminaron matando justamente la regulación que hubiera prevenido lo que estamos viendo hoy. Bueno, te agradezco muchísimo, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GIMEC, también especialista en temas de energía, que nos hayas compartido esta información. Claro que sí, Jonathan. Te mando un abrazo a tu público. Gracias, Gonzalo Monroy. Pues a ver, interesante aquí lo que nos dice, que eso es un hecho. Los precios del gas están ligados ciertamente a las referencias internacionales, es decir, al petróleo, y pues eso impacta, si aumenta a nivel internacional, pues aumenta a nivel local. Pero él dice, sí hay prácticas en donde hay abusos a costa del bolsillo de los mexicanos y se están enriqueciendo. Dice él, que son 8 familias. Ahorita le pregunto en corto aquí qué familias son. Seguramente son estos grandes empresarios del país. Y un comentario que me parece interesante, y lo dejo aquí para irme antes de irme al corte. Dice aquí uno de nuestros radioescuchas: cuando el especialista en cuestiones de energía empezó a hablar de resultados electorales en la Ciudad de México, siento que lo perdimos, perdió objetividad. A ver, coincido un poco con esta observación, pero creo que los otros elementos que aporta con respecto a las características en cómo se fija el precio del gas, por qué ha aumentado, y el hecho de que reconozca que existen abusos, me parece que eso sí tiene cierto grado de objetividad. Lo digo porque yo también lo estuve revisando ayer en algunos artículos y algunos estudios, este estudio de la COFESE que por cierto compartí en mi cuenta de Twitter en @JNLomelí. Entonces ahí está, vamos a ver en 3 meses qué pasa. Y a ver, yo no tenía claro que fuera nada más para la Ciudad de México, no sé si tú lo tenías claro, que fuera nada más para la Ciudad de México el proyecto de vender gas a precio justo. Ahorita le doy una googleada. Vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mato 5, Zona 3. Cara a Cara, la entrevista. Nueve de la mañana con 24 minutos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hay muchos comentarios sobre este tema del gas. Dice Adrián, que no sea mentiroso ese tipo. El señor presidente nunca se colgó la medalla de que bajó la gasolina. ¿Cómo no? El presidente ha dicho que gracias a él no ha aumentado la gasolina. Él mismo reconoció que fue gracias a que bajó el precio del petróleo a nivel global. No quieran engañar a la gente. Bueno, así que, Adrián, yo tengo otros datos. Ahorita igual lo leo. Les agradezco mucho que nos estén escribiendo el 33 18 80 76 41. Y ya está con nosotros José María Goya Carmona, director
general de construcción de la SIOP, y el tema que quiero abordar con él es pues el Peribús. Le agradezco mucho al arquitecto José María que esté aquí con nosotros. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, como te decía, la verdad es una chulada ahorita ir por Periférico ya en sí. ¿Qué porcentaje de la carpeta ya se renovó, arquitecto? Mira, una de las primeras etapas de la construcción de este gran proyecto, mi macro periférico, Sí. fue la consolidación del pavimento en concreto hidráulico. Pues ya está prácticamente concluido. Todo. 42 kilómetros concluidos en concreto hidráulico. Actualmente estamos trabajando complementos adicionales, como lo es desde el crucero Colimilla hasta el siguiente semáforo, así en el área de Los Conejos, por allá en Tonalá. Ajá. Y un tramo adicional que estamos haciendo de carretera Chapala con dirección hacia San Martín de las Flores, porque es un tramo que requerimos para hacer un retorno operativo en la zona sur, donde mi macro va a llegar a la última estación, que es la Terminal Sur, y hará la maniobra de retorno para seguir su trayectoria. Porque al final no cierra, ¿verdad? Es decir, el periférico no está Así terminado. es. ¿Cuántos kilómetros les faltarían para cerrar? Pues es una distancia de varios kilómetros, yo consideraría alrededor de 15 kilómetros, pero que no existe trazo geométrico posible para cerrarlo. Es decir, hay localidades como San Martín de las Flores, pues que ya no conservaron el trazo que debía haber existido para conectarlo con el área de Tonalá, con Tonaltecas, ¿no? Sí. Entonces, por eso se creó en otro momento el nuevo periférico, que hace un circuito más extenso hacia la zona oriente y llega hasta la carretera Chapala. Oye, arquitecto, ¿y la inversión total para esta obra de cuánto es? Bueno, alrededor de 9,000 millones de pesos, con todos los componentes que incluye esta gran obra, con el parque vehicular y las obras civiles que estamos realizando. Lo que es el acondicionamiento en las laterales, ¿no? Las laterales, esa parte, de hecho, es una previsión de una disposición presupuestal federal que habíamos estado esperando desde el 2020 y del 21, y pues que lamentablemente con la cancelación de los fideicomisos como es el Fonmetro, pues ya no llegó ese recurso y por lo tanto no se ha podido iniciar los frentes de trabajo de las laterales en el tramo sur. En el tramo sur. Ahora, ¿cuándo podría empezar a funcionar ya el Peribús? Mi macro deberá estar funcionando este año sin lugar a dudas. Es decir, ¿qué mes? Pues mira, nosotros estamos por terminar la obra civil, digamos a finales del mes de octubre estaremos terminando. Lo que implicaría, es decir, las estaciones, ¿a qué porcentaje de avance van las estaciones? Las estaciones ya tenemos un avance del 65-67% aproximadamente. ¿Y si alcanzan para octubre? Sí. ¿Qué más faltaría? Nos falta hacer la segregación del carril confinado, que es algo que ya vamos a empezar a ver muy próximamente. Es decir, vamos a colocar un dispositivo para que ya quede exclusivo el carril izquierdo para la circulación de mi macro, ¿no? Y ya van a balizar, me imagino, y todo ahí, ¿no? Yo el otro día andaba ahí por periférico y la verdad me confundí porque hay como 3, 4 líneas. Yo dije, ¿cuál es el carril? Y de repente me di cuenta que andaban en uno equivocado. Sí, como recordarás al inicio de la obra, lo que hicimos fue ampliar la sección del periférico, lo que existía anteriormente, que eran 3 carriles, lo ampliamos a 4 para no restarle capacidad al periférico. Es decir, la circulación vehicular va a mantener sus 3 carriles de operación continuos, más un cuarto carril, el izquierdo, que va pegado al camellón, a la barrera central y a las estaciones, para que el abordaje sea desde el lado izquierdo a nivel de andén. Ah, muy bien. Y no haya riesgo para los peatones, los pasajeros, ¿no? Exactamente, es mucho más accesible, el peatón puede acceder sin subir y bajar escalones, directamente a nivel de andén a la estación. Oye, arquitecto, estamos con el arquitecto José María Goya, él es director general de construcción de la SIOP, encargado del Peribús. Bueno, perdón, pero me resisto ayer también ya el gobernador creo que le dijo Peribús, entonces vamos a decirle Peribús, es más práctico. Dice, buenos días, pudiera preguntarle a tu invitado qué va a suceder con los trazos donde hay un trébol y la lateral no se ve bien definida, como por ejemplo Periférico y Juan Gil Preciado o Periférico y Vallarta, porque existe ahí un riesgo de embotellamiento. Sí, bueno, esas son infraestructuras preexistentes. Las laterales, recuerden que son vialidades de servicio que nos ayudan a interconectar las zonas intraurbanas precisamente con una vialidad como esta metropolitana que es el periférico. Es decir, que no necesariamente tienen que cruzar estas grandes avenidas como Juan Gil Preciado y Vallarta, como lo comenta el ciudadano. Sin embargo, la intención sí es conectar todas estas grandes avenidas
también con laterales. Con laterales. De hecho, ya llevamos un avance muy significativo entre Vallarta y Artesanos. Son 19 kilómetros en los que hemos implementado pavimentación de carriles laterales, en algunos tramos donde no existía ni siquiera carril lateral, con una ganancia importante y una recuperación muy importante del derecho de vía, como en la zona de la Experiencia. Recordarán que cuando uno circulaba en dirección hacia la calzada Independencia, veía casas que invadían prácticamente... Sí, o sea, la ventana estaba en el carril. Exactamente, o sea, había casas que invadían los carriles centrales. Bueno, con una gran labor ahí de la dirección jurídica se logró la recuperación del derecho de vía y ya tenemos ahora laterales que estamos a punto de terminar. ¿Sabe a cuántos ciudadanos pagaron o cuánto pagaron de indemnizaciones? Se hicieron, más que indemnizaciones, se hicieron recuperaciones del derecho de vía. Porque ni siquiera era de ellos. Estaban invadiendo, de hecho, exactamente. O sea, construyeron sobre... Estaban construyendo sobre prácticamente el espacio destinado a la vialidad, ¿no? A la vialidad. Bueno, pues está un sin poco embargo, complicado. Sin embargo, se hizo una labor de socialización muy intensa y se apoyó ahí para hacer ajustes, movimientos, mudanzas, para que se pudiera dar de una forma muy fácil y ágil. Recuérdame, arquitecto, ¿cuántas personas, pasajeros va a mover en un día el Peribús? Se considera que alrededor de 300,000 viajes diarios. Aquí yo veía unas notas de 400,000, ¿o hay una proyección de que pudiera eso suceder? En un futuro próximo te llegará fácilmente a los 400,000. Y cosa muy interesante a contrastar es que el periférico, siendo una de las vialidades más intensas de circulación en la zona metropolitana, tiene un aforo estimado de 110,000 vehículos en promedio diarios. Es decir, que de los 4 carriles con los que cuenta el periférico, en uno va a mover a más personas que las que mueven los otros 3 carriles, ¿no? Claro, ese es un dato interesante. No, si nos vamos más allá, arquitecto, va a costar 9,000 la obra y va a mover en este escenario 300,000, que son más de los 233,000 que va a mover la línea 3 en un aforo máximo y que costó 3 veces más, ¿no? Entonces, digamos, ahí, esa era una de las discusiones en su momento, ¿no? De que el Peribús era un gran proyecto que al menos se da de manera transaccional después de muchas complicaciones. Y a ver, nada más un poco para que también le quede, para que lo visualice el auditorio. Es que son dos etapas o 2 partes del proyecto muy importantes. La primera es esto, que es los 40 camiones, los 40 kilómetros o 42 kilómetros con sus estaciones y que vas a poder moverte de manera mucho más eficiente. Y la otra es esta, bueno, yo he visto los renders, pero bueno, en mi carrera periodística he visto muchos renders y no todos se han hecho realidad, en donde vamos a tener las laterales con banquetas, con cruceros seguros, con semáforos inteligentes, con iluminación, ciclovías. Bueno, yo vi ahí que hasta cámaras de vigilancia, puntos limpios y arbolado, ¿es correcto? Es esa segunda parte o esa parte de las laterales que es como acondicionar o darle su buena chainada al periférico. Esa parte quiero platicar un poquito de eso después de que regresemos de el corte, que va a ser muy breve. ¿Le parece, arquitecto? Claro que sí. Escríbenos al 33 18 80 76 41 si tienes dudas o preguntas sobre este proyecto del Peribús. Nos escribe sobre esta mesa. Continuamos cara a cara en el 91.5, zona 3. Cara a cara, la entrevista. Bueno, seguimos aquí en entrevista cara a cara con José María Goya Carmona, director general de construcción de la CIOP, y estamos hablando sobre el Peribús. Y, a ver, comentábamos ahorita en el corte que ciertamente hablábamos de que va a mover hasta 300,000 personas el Peribús, pero, a ver, ¿cómo el Peribús va a conectarse con el resto de los sistemas de transporte masivos que aquí ya, digamos, ahora sí que hagan changuitos todos para que también cuaje la línea 4 y cómo también se conectaría con este sistema de transporte y se cierra un círculo, ¿no? Es decir, y la movilidad de la ciudad va a dar un giro completo, ¿no? Así es, Jonathan. Es muy interesante platicar de este tema porque finalmente mi macro lo que hace es articular la movilidad masiva que contamos actualmente en zona metropolitana. Recuerdas que tenemos la línea 1 que va por Federalismo y Colón. Uh-huh. Esta la vamos a tocar en 2 puntos, obviamente, en Federalismo Norte y en Colón, en Sur, con 2 estaciones de mi macro. Es decir, que podrás hacer una transición desde mi macro hasta la línea 1 a través de un puente peatonal, con sus rampas, con su accesibilidad adecuada, o a través de un elevador, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos interconectamos con la línea 1. También nos interconectamos con mi macro en la calzada Independencia,
con una estación también que tendremos ahí en un nivel deprimido, por cierto, para acceder a nivel de superficie mediante elevadores y llegar a conectarse a la estación de la Calzada Independencia de ¿Y esa Mimacro. obra también quedaría este año? Así es, de hecho ya estamos muy avanzados en esa estación, que es la estación Calzada Independencia. Muy bien. Y también se interconecta con estación Belénes, que es una estación de la línea 3 del tren ligero. Entonces, de esta manera estaríamos articulando todo el sistema de transporte masivo actual de la zona metropolitana, lo estaríamos interconectando con este nuevo sistema de transporte. Y posteriormente, en la zona sur, por allá por Adolf Horn, estaremos conectándolo también con línea 4. ¿Cómo va a estar la línea 4? ¿Cómo se conectaría? Bueno, línea 4 es un proyecto que aprovecha el derecho de vía del Ferromex. Del Ferromex, sí. Y que va hacia Tlajomulco de Zúñiga. Sí. ¿Dónde comenzaría? Realmente no traigo el detalle porque no soy el responsable del proyecto, pero comienza cerca de Adolf Horn y va hacia Tlajomulco. Hacia Tlajomulco. Bueno, y ahí también se conectaría. Es correcto. ¿Sí? Dice aquí un radioescucha, buen día, Jonathan, ¿puedes preguntar a tu invitado si Mimacro, bueno, ya le dijo Mimacro, va a llegar a Cutonalá o carretera a Chapala, es decir, correrá por el nuevo Periférico Oriente? No, en esta etapa no. En esta etapa no. ¿En alguna etapa Probablemente posterior? en algún futuro sí se pueda llevar a cabo una ampliación de la trayectoria de Mimacro, y de hecho, pues ya dimos un paso en ese sentido, porque la pavimentación en 4 carriles en concreto hidráulico, pues ya llega hasta el crucero de Colimilla que te mencionaba, y un poco más que estamos haciendo ahora hacia la zona de Los Conejos. Sí. Oiga, a ver, de nuevo, arquitecto, entonces, ¿qué, para diciembre ya me voy a poder subir al Peribús? Prácticamente sí, seguro. Me lo firma aquí ahorita. Sí. Conste, ¿eh? Sí. Para que quede el registro. Para diciembre nos vamos a subir al Peribús, lo vamos a estrenar. Y a ver, comentaba un poco esta parte de las laterales. ¿Cuánto se necesita para esas obras complementarias en las laterales? Que ahorita me estaba mostrando en el corte del arquitecto los renders y se ve muy padre, con ciclovía, con semáforos, con arbolado. ¿Cuánto se necesita de presupuesto? Y entiendo que es lo que le están pidiendo al presidente, ¿no? Es correcto, es la gestión que se viene haciendo desde el 2020, 2021, en lo que era Fonmetro. Ya se hicieron parte de estas laterales, como te decía, desde Vallarta hasta Artesanos, y pueden circularlas y pueden apreciarlas. La verdad es que ha cambiado radicalmente la imagen de nuestro periférico, ahora con carriles laterales, con ciclovía, una ciclovía prácticamente de 19 kilómetros, casi ininterrumpida desde Vallarta hasta Artesanos, por ambos sentidos, con banquetas muy amplias, con iluminación. ¿Cuántos kilómetros? 19 kilómetros, lo que es de Vallarta hasta Artesanos. Ciclovía, arbolado, estamos reforestando, llevamos más de 6.500 árboles nuevos plantados en todas estas áreas. Y bueno, ese es el objetivo, esa es la imagen que estamos buscando consolidar, no nada más en este tramo, sino también, como lo comentas, de Vallarta a López Mateos y de López Mateos hacia carretera Chapala, para lo cual se requieren aproximadamente 1.500 millones de pesos. O sea, ustedes nada más tienen para esta partecita de 19 kilómetros. Así es. Actualmente es lo que estamos trabajando, vamos en un 90% de avance entre Avenida Vallarta y Avenida Artesanos. ¿Esa partecita que ustedes ya están trabajando sí queda este año también? Sí, también. ¿Y la otra? Pues la otra estamos esperando la disponibilidad presupuestal del recurso federal. Exactamente. Bueno, dice aquí, bueno, es queja, arquitecto, no lo tome personal, pero dice, ni siquiera, Antonio Guzmán, ni siquiera han podido terminar el periférico de carretera Chapala a Tonalá. Vaya planeaciones a medias de la ciudad, siempre a la mitad y siempre privilegiando solo a algunos. ¿Qué opina? Bueno, como te comento, no hay derecho de vía disponible para hacer una construcción de un periférico en esa zona. Se hizo en otras administraciones una proyección adicional del periférico nuevo, que va rodeando por la zona oriente para cruzar carretera a Zapotlanejo y llegar después a carretera Chapala cerca del aeropuerto. Es que de hecho el término periférico son de estas discusiones encantadoras de cantina que no llevan a ningún lado, en donde dicen pues no es periférico porque no cierra, ¿no? Así es, ¿no? Y además, así le llamamos, ¿no? Además dejó de ser desde hace mucho una vialidad como carretera. O sea, el periférico se constituyó como una vialidad prácticamente carretera, pero ahora pues ya quedó inmerso en el crecimiento de la mancha urbana, y por lo tanto es que estamos trabajando en su consolidación como una vialidad intermodal que obedezca a la atención del peatón, del ciclista, del transporte vehicular y del transporte público. Dice aquí Antonio David,
Jonathan, ¿sabes cuándo terminarán las adecuaciones en Artesanos y Belisario, ya que están ahorcando el periférico en su estación por los retornos que se encuentran? Ahí hay una situación muy particular, que es que se tuvo que hacer un esviaje, una modificación del trazo. Ujú. Una de las estaciones, que es la que está ahí, es la de Belisario, tiene una ligera curva el trazo de la vialidad, entonces la estación es recta. Por lo tanto, tuvimos que hacer un pequeño movimiento y tenemos que hacer una ampliación de los carriles, sobre todo en el sentido que viene de Artesanos hacia Calzada Independencia. Ujú. Prácticamente también para los meses de finales de octubre tendrá que estar. ¿Y por qué se tuvo que hacer esa adecuación? Para que cupiera la estación de forma adecuada, es decir, como la estación no puede ser curva, la estación tiene que ser recta. Entonces hicimos una ligera modificación del trazo y eso nos impacta también en que la sección existente no permitía que cupieran los carriles, los 3 otros carriles para el transporte privado. Bueno, pues ahí está interesante. Digo, una preocupación de Pati Alcalá, una radioescucha, y esta es una pregunta común: ¿qué harán para recuperar los eucaliptos que han talado en periférico? Bueno, hay todo un programa de reforestación. Este se trabaja con la AMBU, que es la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, Ujú. con la participación también de las direcciones de Medio Ambiente y Ecología de los municipios, a través de los cuales se define qué tipo de especie es la más adecuada para reforestar. De hecho, el eucalipto, por lo que yo sé, no es un árbol que aporte mucho Como en nativo cuanto de- a biomasa. Entonces, a cambio se está haciendo toda una reposición de masa forestal con especímenes que sí contribuyen de mejor manera a la biomasa. Bueno. Como te decía, llevamos 6.500 árboles nuevos plantados en todo el tramo. 6.500 árboles. Dice aquí un radioescucha, y este también es un argumento muy común que se ve siempre cuando quieren hacer ciclovías o estos carriles confinados. Dice Víctor Magaña: buen día, quiero decirle al arquitecto que los que circulamos por periférico ya estamos muy cansados del tráfico. Primero el concreto hidráulico y después destruir parte del nuevo concreto porque para el macro periférico. Quitas lo poco o nulo espacio por los que circulamos en bicicleta, se ha vuelto extremadamente peligroso. Y ahora resulta que no hay presupuesto para laterales. ¿Hasta cuándo se terminará este sufrimiento? Con este proyecto, el carril confinado y los 3 carriles que quedarían, me imagino, ¿estiman ustedes que se va a agilizar la circulación para el resto de los particulares? Será más eficiente. De hecho, actualmente existe la complejidad de, como tenemos algunos puntos en proceso de obra, en puntos aislados, en cada una de las estaciones, a veces los conductores se toman el carril de alta, el carril izquierdo, y se vuelven a incorporar al siguiente carril para evitar las zonas de obra. Eso lo estaremos cambiando y modificando muy próximamente, porque ya vamos a iniciar con la segregación del carril. Es decir, todo el carril ya va a estar confinado. ¿Cuándo comienzan eso? A finales de este mes estaremos ya colocando dispositivos. Porque ahorita todavía puedes circular por allí, ¿no? Sí, y eso nos va a ayudar también a hacer más eficiente la circulación en los 3 carriles restantes, que vuelvo a repetir, son los carriles originales del periférico. Es decir, no hicimos una disminución de la capacidad vehicular, más bien la ampliamos. Y de hecho también, como les decía, de Vallarta Artesanos, ahora también tenemos carriles laterales, que invito a la ciudadanía también a usarlos. De repente se vuelve más ágil circular por algunos de estos carriles laterales, que a veces no los conocemos todavía. ¿En qué tramos, por ejemplo? Por ejemplo, en aprovechables? Tabachines es muy ágil circular por los carriles laterales, porque hay un semáforo, que ese semáforo pues va a persistir. Sí. De hecho, ahí tendremos un retorno operativo. Y los carriles laterales están ayudando a aliviar el congestionamiento de los carriles centrales en ese punto. Claro. ¿Trae también usted ahí la obra de repavimentación de carretera Chapala, arquitecto? No, carretera Chapala es... El tramo estatal, ¿no? Lo que es carretera Chapala es Sí. una obra de la Secretaría de Comunicaciones y Sí, Transportes. federal, ¿no? Sí. Sí. Nosotros estamos haciendo pavimentación en concreto hidráulico de carretera Chapala en dirección hacia San Martín de las Ya. Flores, sobre periférico. Sobre Son periférico, aproximadamente 400 metros. 400 metros, que era, vi que habían comenzado con esas obras. Bueno, se me está acabando el tiempo, pero no quiero irme sin antes también preguntarle qué proyectos de ciclovías traen ahorita en desarrollo y para este año. Pues estamos trabajando una ciclovía en torno al Parque de la Solidaridad, sobre Avenida Malecón y también en la parte de Tonalá, sobre Avenida Patria. También con una importante intervención en los pavimentos. Recordarán que del lado de Tonalá los pavimentos estaban en muy malas condiciones, en asfalto, con baches por todos lados, y se ha hecho una intervención integral ahí con pavimento en concreto hidráulico y una ciclovía.
Estamos trabajando una ciclovía en Avenida Revolución. Terminamos la adecuación, la adaptación de la ciclovía de Federalismo desde Washington hasta Ávila Camacho. Llevamos a cabo la ciclovía de Niños Héroes y Guadalupe, desde la Glorieta de los Arcos hasta Niño Obrero. Estamos trabajando también otra ciclovía por Guadalupe, más cerca de Avenida Las Torres. En fin, pues son una serie de intervenciones. En todo el estado llevamos más de 100 kilómetros de ciclovía intervenidos. ¿Y en la metrópoli? No tengo el dato ahorita particular, pero fácil, te podría hablar de 80 kilómetros. ¿Y en próximos proyectos para iniciar ciclovías hay alguna contemplada adicional a estas que menciona? No, ahorita solamente son estas en las que estamos trabajando. No tengo el dato de cuáles vayan a continuar más adelante. Bien, también está usted encargado de la recuperación o rehabilitación de escuelas ahora después de la pandemia. Sí, 163 escuelas leí, ¿no? Que estaban en condición grave. Hicimos una evaluación de 436 escuelas que nos presentó la Secretaría de Educación, que ellos identificaban o que tenían algún reporte de daño, incluso algunos con dictámenes de protección civil municipal de cada uno de estos. De riesgo para los alumnos. Sí, de las cuales nosotros identificamos 164 con un nivel de riesgo sí de consideración. Es decir, por ejemplo, un aula de toda la escuela tiene una fisura importante, pues que hay que sustituirla, ¿no? Sí. No quiere decir que toda la escuela esté al borde del colapso, pero sí ya se hizo la identificación de que un salón o dos salones tienen una necesidad específica de atención. ¿Y de estas 163 escuelas sí alcanzarán a hacer las rehabilitaciones o correcciones para el próximo ciclo escolar, que es prácticamente en agosto? Pues mira, la verdad es que la infraestructura educativa en el estado son más de 7,000 planteles que requieren una inversión de muchísimos millones de pesos para poderlas atender, que no se tienen. Sí. Hoy vamos a empezar con una rehabilitación con una etapa de 100 millones de pesos para iniciar con la atención de las más importantes, o las 164. Algunas de ellas, no todas. Bien. Para hacer sustituciones, como te decía, de alguna cubierta, de algún muro, de algún aula que está con un daño estructural, ¿no? Mientras tanto, las otras escuelas de estas 164 que no se puedan atender porque no alcanzan los 100 millones para hacerlo, pues algunos salones tendrán que ser cancelados, no podrán ser usados. ¿Cuántas de esas 164 sí alcanzarán a atender? Con alrededor de 15, 16 escuelas. Ah, pues son muy poquitas. Sí. Pero ¿y no hay riesgo para los alumnos en el resto? Vamos, la idea es que no se usen esos salones o esos espacios que tienen identificación. ¿La mayoría están en la zona metropolitana o en el interior? Alrededor de 98 en el interior del estado y 66 en... ¿Y por qué sufrieron estos daños en la pandemia, digo? Pues algunas se agravaron con la pandemia por estar en el abandono, por no tener un mantenimiento adecuado. Acuérdate que ¿también vandalismo y saqueo, no? Bueno, ese es un tema que también se pudo haber dado, pero que no tiene mucho que ver con los daños estructurales, porque pues la gente pudieron haberse robado algunos elementos, algunos equipos, pero eso no afecta estructuralmente a la escuela. Más bien se habla de escuelas que ya son muy viejas y que, bueno, por su sistema constructivo y por el deterioro que le provoca la inclemencia del clima, puede llegar a tener algunas situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, arquitecto José María Goya Carmona, director general de construcción de la CIOP, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Cara a Cara. Al contrario, Jonathan, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. Bueno, pues ahí está, hablamos sobre Peribús, interesante, dice el arquitecto, y ya aquí ahorita le voy a pedir que firme ante el notario, que en diciembre voy a estrenar estos camiones eléctricos del Peribús y le voy a dar una vuelta. No cierra, ¿va? Pero le voy a dar casi la vuelta completa a la ciudad. Muchas gracias por estar y por seguir aquí con nosotros. No te vayas, vamos a una breve pausa y regresamos para hacer ahí unos últimos comentarios sobre la reunión que tuvo el presidente con el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador y lo que ayer informó acerca de los acuerdos que hay para los proyectos estratégicos de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos con más. Arquitecto. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Continuamos en Zona 3, 91.5.
9 de la mañana con 55 minutos y bueno, muchos comentarios sobre esta conversación que tuvimos del Peribús. Dice aquí Margarita, lamento no entender su movilidad y lo ponen en mayúsculas, pero Avenida Revolución están haciendo un cuello de botella espantoso de Belisario a la calzada Independencia, entre que amplían el camellón y quitan un carril en ambos sentidos. Bueno, un poco hay que tratar de, así como se dice, apechugar porque, pues bueno, son las obras de intervención, tienen un costo en un momento y ya después circulas, digamos, idealmente en muchas mejores condiciones y más rápido, ¿no? Digamos, la sobra, ahorita era una maravilla la línea 3 y bueno, la padecimos que fueron 5 años, 6 o ya ni me acuerdo cuántos, y ahora ya es un transporte eficiente que, digamos, el costo-beneficio lo vale el costo frente al beneficio. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el gobernador sobre los acuerdos con respecto a la reunión que tuvo en Palacio Nacional con el presidente. Y esto dice acerca de los proyectos estratégicos para el Estado y la necesidad de presupuesto al respecto. La reunión del día de ayer creo que fue una reunión importante. Como lo expliqué de manera breve, fue una reunión larga, centrada en la discusión técnica y financiera de temas muy específicos que son importantes para Jalisco, que fueron puestos en la mesa del gobierno federal desde hace ya mucho tiempo. Cuando menos yo diría 2 años de insistir en la importancia de atender estas agendas, 2 años en los que desafortunadamente no se avanzó, situación que generó, como también todos están enterados, un ambiente de tensión, un distanciamiento inclusive en la relación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. No encuentro yo ninguna justificación para que esto haya sucedido así, pero también creo que es momento de hacer un corte de caja, de ver hacia adelante y de aprovechar, en el buen sentido del término, yo diría este cambio de señales y esta muestra de voluntad, particularmente del presidente de la República, para poder restablecer una agenda de trabajo coordinada con el gobierno de Jalisco. Bueno, a ver, puntualmente los proyectos que abordaron son: 1, el Zapotillo. Del Zapotillo, dice el gobernador, ahí no me voy a meter. Ese es un tema de la federación, no sé, me recuerda mucho al exgobernador Aristóteles Sandoval, con humo, candidatos dicen no vamos a inundar Temaca, vamos a defender a los pueblos, y ya como gobernadores dicen pues es una decisión de la federación. Ahí el gobernador dice no me voy a meter, que decida la federación junto con los técnicos y las mesas de análisis del tema que comienzan en 15 días, como también nos informaban ayer organizaciones de la sociedad civil. Y sobre el abasto a corto plazo, el abasto de agua, que esto es muy importante y estoy seguro que a todos ustedes les importa y hay muchos afectados, ayer decíamos 340,000 tapatíos aquí en la metrópoli, dice hay un proyecto a corto plazo, se necesita para ese proyecto que la federación apoye con 1,200 millones de pesos para solucionar el desabasto de agua y que el próximo periodo para el próximo año no volvamos a vivir estos problemas. Ojalá que allí exista el presupuesto de la federación. El otro proyecto, dice, ya está apalabrada la línea 4 a Tlajomulco y son 13,500 millones de pesos los que necesitamos, es lo que explica el gobernador, y lo que todavía deben definir es 2 cosas. ¿Quién le va a meter ese dinero? Es decir, la inversión que van a hacer el Estado, la Federación y la posibilidad de que entre la iniciativa privada. Y la segunda parte es quién va a ejecutar la obra. Recordemos que la línea 3 la hizo la SCT. Eso, más el saneamiento del río Santiago y proyectos de infraestructura carretera, son parte de las negociaciones que hay con el gobierno federal. Ojalá, dice el gobernador, y lo acepta por diferencias políticas, dice, no sé por qué no hubo acuerdos en los 2 primeros años de gobierno. Ojalá que en esta segunda parte del sexenio ahora sí se pongan de acuerdo y puedan sacar adelante proyectos importantes para el Estado que no van a terminarse probablemente en este sexenio, pero que si tenemos visión con nuestros gobernantes lo van a lograr de manera transeccional, como ocurrió. El ejemplo es el Peribús. Soy Jonathan Lomelí, te agradezco mucho que me hayas acompañado en Cara a Cara. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana. Esta es la información.
En Noticias Nacionales, Rosa Isela Rodríguez, titular de la